Ya, sean bienvenidos nuevamente. Vamos a hablar ahora sobre el conflicto de derechos fundamentales. Desde la teoría constitucional se ha planteado una serie de posibles soluciones para resolver los conflictos de derechos fundamentales. La primera respuesta que se ha planteado a esta problemática radica en negar el conflicto de derechos. Esta tesis supone que teniendo una adecuada delimitación jamás debería haber conflictos entre derechos fundamentales. Por lo tanto, la solución al problema planteado consistiría simplemente en delimitar el contenido del derecho de que se trata a través de la labor interpretativa. Entre los principales problemas que plantea esta tesis está que por lo general los derechos fundamentales son normas de principios, perspectiva estructural como habíamos señalado en el video anterior, de contenido abierto e indeterminado en cuanto a mandatos de optimización. En el fondo, como ha enfatizado José Luis Ugarte, esta simetría entre derechos fundamentales supone precisamente lo que esta teoría niega que ocurra, la ponderación entre derechos fundamentales hecha en este caso ex antes y en algún sentido a oscuras y escondida bajo la denominada interpretación sistémica. Otras tesis reconocen la existencia del conflicto proponiendo distintas formas de solución. La primera de estas posturas entiende que no hay una respuesta que permita resolver este conflicto, razón por la cual desde este punto de vista la resolución del caso concreto es el resultado de una actividad radicalmente subjetiva, que carece de racionalidad objetiva, delegando en la subjetividad del juez la resolución del conflicto. La segunda se construye sobre la premisa de que los derechos están jerarquizados y que por consiguiente, una vez reconocida dicha jerarquía, el conflicto queda zanjado. Esta tesis de la jerarquía ha sido criticada y denominada por Ruiz Tagle como tesis pontificia. Se trata, por ejemplo, de la tesis numerológica sostenida hace años por nuestra Corte Suprema en el caso Martorell, donde la colisión del derecho a la honra y a la libertad de expresión se falló en favor del primero por encontrarse ubicada antes que el segundo en el artículo 19 de la Constitución Política de la República. Pero la Constitución no establece un orden jerárquico en su artículo 19 y de establecerlo implicaría en considerar como reglas a todos los derechos fundamentales. Se ha criticado a las tesis jerárquicas por ser intuitivas y en el caso de numerológicas por su arbitrariedad, dado que no existe un sistema tal en los pactos internacionales de derechos humanos más relevantes y además porque cuando sus defensores enumeran la jerarquía en el caso chileno no se sigue el orden del artículo 19. La tercera tesis planteada a la que adscribimos consiste en la resolución del conflicto por medio del principio de proporcionalidad y ponderación. A través de esta va a haber una solución distinta a este conflicto de derechos. En el caso de la ponderación judicial, vamos a ver cuál es el dilema entre la certeza y la discrecionalidad. Como ya habíamos mencionado, la ponderación o balance de principios en el caso concreto exige determinar cuál de los principios en juego debe ceder frente al otro. Esto no implica declarar inválido un principio desplazando el otro, ni tampoco el establecimiento de una cláusula de excepción, sino tan solo que en determinadas circunstancias un principio cede frente al otro. Guastini precisa que la ponderación opera en el caso de que la antinomia entre principios sea parcial-parcial, es decir, dos principios se refieren a clases de supuestos de hecho que suponen o se superponen parcialmente. Si fuere total, se contemplan consecuencias jurídicas incompatibles para idénticos supuestos. La situación sería irresoluble si fuera total parcial. Los supuestos de hecho de un principio son una subclase de los supuestos de hecho del otro principio. El problema debería resolverse por medio del criterio de especialidad. Alexei, en base a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán, formula la siguiente ley de ponderación. Cuanto mayor es el grado de la no satisfacción
o de la afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro. La segunda ley de ponderación formulada por este autor sería así: cuanto más intensa sea una intervención en un derecho fundamental, tanto mayor debe ser la certeza de las premisas que sustentan su intervención. En definitiva, si bien la ponderación debe resolverse caso a caso y por ende no proporciona un parámetro de resolución estándar, sí establece qué es lo que debe fundamentarse para justificar el resultado de la ponderación. Respecto al principio de proporcionalidad, si bien es cierto que constituye una técnica aplicable a la intervención del Estado legislador en el ámbito de los derechos fundamentales, en cuanto a parámetro de control, cada vez que con objeto de optimizar un bien colectivo el legislador limita o restringe un derecho fundamental. No es menos cierto que su traslado a las relaciones laborales se basa en las asimetrías de poder existentes en este contrato y reconocidas por la legislación laboral, de forma tal que incluso podemos sostener que el contrato de trabajo simula una mini sociedad donde el Estado sería el empleador y los ciudadanos los trabajadores. En este contexto resulta razonable exigir al empleador en el ejercicio sus potestades abiertas que respete los límites que el Estado al restringir los derechos fundamentales del trabajador. Este principio de proporcionalidad abarca tres subprincipios: el de adecuación o idoneidad, relativo al control de la idoneidad de la medida; el de la necesidad, que determina la prescindibilidad o no de la intervención, estableciendo el peligro y considerando la necesidad de producir el menor daño; y finalmente el principio de proporcionalidad en sentido estricto, que determina la racionalidad de la intervención realizada. La adecuación o idoneidad significa que el legislador, al establecer una medida determinada, debe considerar que sea idónea en el sentido de que debe ser apta para el fin perseguido. Se compone de dos elementos: por su parte la legitimidad constitucional del fin buscado y adecuación de la medida, es decir, debe contribuir de alguna manera a la protección de otro derecho fundamental o bien jurídico relevante. La necesidad, por su parte, implica que siempre deberán preferirse medidas no invasoras de los derechos fundamentales del ciudadano, debe ser la más benigna con el derecho intervenido. El examen de necesidad o de intervención mínima exige que ésta cumpla los siguientes estándares. Número 1, necesidad material. El medio usado debe ser el que afecte en menor medida los derechos fundamentales. Número 2, la exigibilidad espacial. El medio usado debe ser aquel que estatuya el menor ámbito de limitación del derecho. Exigibilidad temporal como tercer requisito, es decir, la medida debe regir el menor tiempo posible. Y como cuarto, la exigibilidad personal, es decir, que la medida debe afectar al menor número de personas posibles. La proporcionalidad en sentido estricto, por su parte, quiere decir que el límite que imponga el legislador a los derechos fundamentales debe ser racional en cuanto a sus efectos y puede expresarse en la ley de la ponderación de Alexei, ya citada, a saber, cuanto mayor sea el grado de no cumplimiento, de no satisfacción de un derecho fundamental, tanto mayor debe ser la importancia del cumplimiento del otro. Existe en este sentido un orden de prelación en la aplicabilidad de estos parámetros. La verdad es que la doctrina postula la técnica de aplicación escalonada, consistente en 1, examinar si la medida persigue un fin constitucional legítimo; 2, si es adecuada; y 3, si cumple con los estándares de necesidad; y 4, si se dan los elementos de la proporcionalidad en sentido estricto. En consecuencia, y dado lo expuesto, la proporcionalidad y ponderación en el juicio laboral será esencialmente casuística. Implica lo anterior que el derecho pierde una de sus características esenciales, como es la certeza, aumentando peligrosamente el grado de discrecionalidad judicial. La verdad es que no, dado que la pregunta planteada se basa en un dilema ya existente, porque el derecho laboral tradicionalmente contempla bastantes estándares y potestades abiertas e indeterminadas. Por ejemplo, todas las normas de conducta que informa el despido disciplinario, el artículo 160, por incumplimiento grave de las obligaciones del contrato, han abierto una brecha importante para los jueces del trabajo, dado lo casuístico de su aplicación. Así vamos a revisar también en detalle en el siguiente apartado, en el siguiente video. Para el derecho del trabajo, la aplicación directa a los derechos fundamentales resulta de toda lógica, dado los intensos poderes que tiene el empleador sobre el trabajador. Se trata no solo de poderes económicos, sino también jurídicos, que nos permiten sostener que más que una eficacia horizontal entre iguales es más bien una eficacia diagonal. Estas potestades y poderes
preventivos y sancionatorios son tan importantes que en alguna medida lo asimilan al Estado. Por lo tanto, estimando que se trata de una relación diagonal más que horizontal, si el juez no modula los derechos fundamentales del trabajador al interior de la empresa, lo hará el empleador, quedando el sujeto débil en la más absoluta indefensión. En consecuencia, esta eficacia diagonal no resta certeza al derecho y, de hecho, no inhibe al legislador, entre paréntesis, quien puede regular expresamente la ponderación de derechos fundamentales en un caso concreto, como ocurre, por ejemplo, con el artículo 154, inciso final del Código del Trabajo. Por el contrario, esta eficacia diagonal limita la gran amplitud y discrecionalidad de las potestades empresariales, dado que da certeza al trabajador y la trabajadora frente al empleador. Por consiguiente, lo primero que deberá consultar el juez es si la ley ha regulado específicamente el caso concreto y, por tanto, si el legislador ha hecho la ponderación de derechos, como ocurre con el artículo 154, inciso final del Código del Trabajo. En este caso deberá atenerse a la disposición legal. Sin embargo, una situación como la descrita es muy excepcional, dada la gran amplitud de poderes del empleador, que hace imposible al legislador poder situarse en todos los casos de su ejercicio abusivo. Por ello, tanto la ponderación como el principio de proporcionalidad guiarán la labor del juez en la generalidad de los casos. En esta última hipótesis, debemos preguntarnos cuál es el rol del juez en el contexto de la eficacia diagonal de los derechos fundamentales en el contrato de trabajo. La verdad es que en la horizontalidad de los derechos, el juez debe ponderar entre derechos fundamentales de la persona que trabaja y del empleador. En eficacia diagonal, igualmente deberá ponderar considerando que el empleador es asimismo titular de derechos fundamentales. No obstante, estimamos que del mismo modo se podría aplicar el principio de proporcionalidad al empleador cuando utiliza las potestades amplias e indeterminadas que describiremos más adelante. La ponderación se corresponde en parte con el principio de proporcionalidad, con el subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto. De hecho, en Estados Unidos solo se aplica la ponderación sin recurrir al resto del test de proporcionalidad, es decir, la adecuación y la necesidad. Así, la ponderación de derechos fundamentales alude a la colisión de principios, hipótesis en las cuales se debe, en cada caso concreto, analizar cuál de los principios en juego debe ceder frente al otro. La pregunta es, ¿habrá casos excepcionales en que el juez laboral no deba ponderar? La verdad es que puede haberlos al tenor de lo que hemos explicado anteriormente y considerando que hay derechos fundamentales que pueden ser reglas desde la perspectiva estructural. Asimismo, también ser que el legislador, es decir, el Código del Trabajo, haya regulado y ponderado previamente el establecimiento de una regla para el conflicto específico. Por ejemplo, la garantía de la indemnidad del artículo 485, inciso tercero del Código del Trabajo, o casi la mayoría de las prácticas antisindicales y desleales, por ejemplo, el artículo 89 y 403 del mismo Código.